Nos encontramos en el Palacio de Perales, sede administrativa de la Filmoteca Española, que es uno de esos edificios barrocos que ha pervivido desde el Madrid del siglo de oro, cuando la villa se convirtió en corte. Estamos con Valeria Camporesi, directora de la Filmoteca y catedrática de Historia del Arte en la Universidad Autónoma de Madrid, donde hemos convivido y hemos compartido docencia durante muchos años, y donde ambos hemos defendido la importancia del cine y de la historia del cine en la enseñanza de las ciencias sociales. Pero ahora nos ocupa hablar de la Filmoteca Española como archivo que guarda la memoria del cine y su difusión en la actualidad. Buenos días, Valeria, y gracias por recibirnos. Buenos días, Pedro, es un placer muy grande. El cine nació como un divertimento. Ni siquiera el padre de los hermanos Lumière, Messier Antoine, tuvo visos de futuro comercial durante aquella primera proyección en el Gran Café de París, cuando habló con Georges Méliès, que le quería comprar el invento, el 28 de diciembre de 1895. Fueron sus hijos, Luis y Auguste, los que llevaron el cine por las salas de exhibición de todo el mundo, y al poco tiempo se convirtió en una industria del ocio y andando los años fue reconocido como el séptimo arte. Valeria, ¿cuándo surge la idea de guardar las copias de las películas con fines culturales, no comerciales? O dicho de otra forma, ¿cuándo se gesta el nacimiento de la idea de filmoteca? Bueno, realmente para poderlo hacer, evidentemente hacen falta instituciones, pero para que se creen esas instituciones hace falta que haya habido un cambio cultural, efectivamente, como el del que hablas, y que de alguna forma podemos decir que sí, que arranca con la famosa frase del cine como séptimo arte de Dixoto Canudo, ¿no? de la segunda década del siglo XX, y realmente, aunque se pueden hacer historias paralelas, pero digamos en los años 20 en Francia, cuando se empieza a sentar esa idea del cine como arte, con la photogénie, con las intervenciones de los que entonces se llamaban los impresionistas cinematográficos, la relación con las vanguardias, que fue muy importante. Para las vanguardias el cine es un instrumento, una herramienta de creación enormemente innovadora, y por lo tanto les llama mucho la atención. Entonces todos estos procesos, digamos que a lo largo de la década de los 20, cuando el cine todavía era mudo, pues hicieron que la expresividad del cine, su característica más artística, además de su capacidad de documentación de la realidad, pues fueran cada vez más reconocidos y más visibles a efecto de la cultura, digamos, y de la opinión pública. Esto hizo que empezaran a surgir en distintos países, en paralelo con el desarrollo de la industria del cine como espectáculo, como has comentado, también instituciones que empezaron a poner en valor lo que el cine estaba aportando a nivel cultural. Y fue ya en 1938 que 4 de estas instituciones, el British Film Institute, la Filmoteca, la Cineteca alemana, la Cinémathèque Française y el MoMA, importantísimo en la afirmación de la importancia cultural del cine, crearon la Federación Internacional de Archivos Fílmicos. Ese es el primer núcleo de una organización internacional que pone la preservación del patrimonio cinematográfico como punto 1, digamos, de su programa. Por lo tanto, ya antes de la Segunda Guerra Mundial, a nivel internacional, empezaba a existir esta conciencia que venía, como os comentaba, por un lado, de la importancia del cine como medio de expresión artístico, pero también ya, sobre todo en Inglaterra, había una corriente que estaba utilizando y poniendo en valor el cine como herramienta educativa, el cine y educación. Y también, tercera pater, obviamente, el cine de noticiario, el cine de información, el cine de documento, que, digamos, son un poco las tres áreas, las tres facetas de la producción cinematográfica, que son las que
obtienen este reconocimiento, podríamos decir, público. Tener en cuenta que ya en 1914, cuando Griffith hace El nacimiento de una nación, que es una película monumento, que pretende ser una película que cuenta la historia para el pueblo americano, una visión racista y un poco especial, pero desde luego altisonante y pretenciosa del cine como posibilidad de contar la historia con H mayúscula. Ya lo vio el presidente Wilson, se proyectó en la Casa Blanca ya en 1914. Por lo tanto, digamos, esto nos hace ver como muy pronto verdaderamente, ¿no? Desde las primeras décadas, cuando todavía no tenía ni la palabra, el cine vino a ser reconocido y a representar algo que culturalmente valía la pena conservar. Volviendo al cine y en la institución en la que nos encontramos, ¿nos puedes hacer un resumen de cuál ha sido la historia de la Filmoteca Española, el nacimiento, el pasado, pero también qué visos de futuro le ves? Bueno, a nivel histórico, digamos, de formación de Filmoteca, ha habido allí también pues, distintas líneas, ¿no?, que se han unido para que en 1953 se creara la que entonces se llamaba Filmoteca Nacional. Efectivamente, este fue su nombre hasta el 82. Indudablemente una muy fuerte nace del que fue, podemos coger su figura, digamos, como figura especialmente representativa, que es Carlos Serrano de Osma, que fue luego el responsable del archivo fílmico y director, y nace de una visión que ya en los años 40 se estaba afirmando en España del cine como un momento de experimentación, ¿no?, de cine como herramienta, como he dicho antes, para la afirmación de la creatividad, además en un ámbito en el que puede llegar a la gente. O sea, es un arte a la vez muy del tiempo, muy contemporáneo, pero muy social, entre comillas. Entonces, por un lado ya había un poco figuras que en los primeros años del franquismo estaban ya trabajando en esa dirección. En el 47 se crea también el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, que es la primera escuela de cine en España, que imitaba los modelos internacionales. Luego había otra cosa que también preocupaba en ese momento al régimen, que era que desde el año 43 se estaba filmando el Noticiario Nacional El Nodo, y por lo tanto ya en el 53 había 10 años acumulados de material fílmico que se sabía que tenía una fragilidad y una digamos, capacidad de degeneración química, ¿no?, y que necesitaba de cuidados. Entonces, digamos que allí también hay distintas fuerzas que se unen para que efectivamente en el año 53 se crea, con la específica misión de preservar el patrimonio cinematográfico y difundirlo, se crea Filmoteca Nacional. Y es todavía con pocos medios, todavía con poco personal especializado, pero poco después, en el 57, si no recuerdo mal, o 58, Filmoteca Nacional ya entra en la famosa Federación Internacional de Archivos Fílmicos y por lo tanto ya está en el circuito, podríamos decir, de la profesionalización de la gestión del patrimonio cinematográfico, ya en los años 50. Tener en cuenta que la Cineteca Nacional, por ejemplo, yo soy italiana, por lo tanto siempre tengo el caso de la comparación italiana, pues es contemporáneo. O sea, desde un cierto punto de vista podríamos decir, por lo tanto, bueno, Filmoteca Nacional nace tarde con respecto a la Cinemateca o al British Film Institute o a la preocupación que el MoMA ya desde los años 30 tiene para preservar el cine, pero está bastante en línea con lo que estaba ocurriendo a nivel internacional. Y bueno, y poco a poco, digamos, luego se irá asentando. Y hoy en día me preguntabas el futuro, pues
Yo siempre digo que Filmoteca, evidentemente, por un lado se ocupa del pasado del cine español y tiene la misión de poner en valor todo lo que ha sido la contribución del cine español a nivel también internacional, los grandes maestros, las grandes obras, las obras que testimonian determinadas épocas históricas. Pero a la vez también se ocupa del futuro, porque si queremos que en el futuro seguir viendo La habitación de al lado, Alcarràs, Asbestas, necesitamos que haya una institución que se ocupe de preservar ese patrimonio cinematográfico para las futuras generaciones. Y hoy en día eso implica meterse de lleno en el tema de la digitalización y de la preservación digital. Nuestro programa, que como todos ustedes saben se titula Icónicas, le pide a cada entrevistado su imagen favorita. En este caso es un fotograma e imagino que Valeria tendrá miles, millones de fotogramas en la cabeza, no solo en la preparación de sus clases o como espectadora, sino ahora que está viendo también tanto cine del pasado en la Filmoteca. ¿Cuál es ese fotograma favorito? Bueno, si pudiera elegir libremente, sería un fotograma de la película El espíritu de la colmena, que para mí representa desde muchísimos puntos de vista pues, un punto fundamental en la historia del cine español, y no solo para mí, evidentemente, no soy muy original en ese sentido. Por el uso que hace, por la cercanía que tiene con la imagen pictórica, que es una de las preocupaciones de Víctor Erice a lo largo de su trayectoria, y como ha impartido muchos años clase a alumnos de Historia del Arte, pues es una dimensión, el diálogo que tiene la imagen cinematográfica con la imagen pictórica que me interesa especialmente. Pero es verdad que es muy difícil escoger una película. Está compuesta por muchísimos fotogramas, muchísimos planos. Además, la expresividad del cine, como Pedro sabe perfectamente, se basa también en la duración, o sea, en el tiempo, la duración del plano, en el montaje, por lo tanto en la sucesión. Y en el caso del cine, pues siempre un poquito se traiciona cuando se escoge un fotograma y una imagen fija. Pero sí, yo creo que elegiría siempre una imagen que tenga que ver o que explicite de una manera clara la expresividad que tiene el cine visual, ¿no? Habría que ir hacia lo visual, evidentemente en ese caso no puedes jugar con la banda sonora, pero lo que me llama la atención es precisamente la capacidad de evocar con una sola imagen un momento, por ejemplo, de una historia, una descripción de un personaje, una situación psicológica, y a veces hay planos que son capaces de atrapar precisamente eso. En la actualidad podemos ver cine no solo en la gran pantalla blanca de una sala, sino a través de otras pantallas, de otros dispositivos, como por ejemplo la televisión, el móvil o la tablet. En este sentido, quería preguntarle a Valeria cómo ha afectado esto a las salas estables, donde vemos que va mermando día a día el número de espectadores. Y sobre todo, ¿crees que pervivirán esos palacios del cine que definían a una calle o un barrio de una determinada ciudad? Y a este respecto saco a colación una anécdota. Estuve hace poco en el Festival Etnográfico de Cine en Nuoro, que está en el centro de Cerdeña, es la sede del Museo Etnográfico. Y
un profesor le explicaba a la doctoranda: ahora que vas a ir a Madrid, debes ir a una calle enorme, una avenida, que a un lado y a otro vas a encontrar cines abiertos con pantallas. Estaba recordando sus años jóvenes cuando pasó por Madrid, cuando pasó por la Gran Vía. ¿Cuál es el futuro de las salas estables? Bueno, sí, la Gran Vía me parece que va a ser difícil. Pues claramente, digamos, el cine lleva tiempo compitiendo con otros mecanismos, costumbres y formas de vivir que han puesto en duda su auge, que fue desde los años 30 a los 50 del siglo pasado, y ahora está en un momento especialmente complicado precisamente por la multiplicación de las pantallas. Entonces yo creo que una entidad como Filmoteca tiene que trabajar en dos niveles. Por un lado, reconocer que parte de la misión de preservar el patrimonio cinematográfico tiene como cometido preservar el público en sala. La experiencia cinematográfica, la idea de que entras en una sala a oscuras donde, como dice Almodóvar, luego lo que ves proyectado en pantalla es más grande que tú, ves a personas que son más grandes que tú y crea ese efecto un poco religioso, ¿no? Como dice Almodóvar, pues yo creo que es una de las tareas de Filmoteca, es preservarla, y es lo que se intenta hacer a través del Cine Doré. Y siempre, también cuando hay restauraciones, que normalmente son en formato digital, siempre pasamos primero por el estreno en el Doré o en los festivales, de manera que se vuelva a recrear esa magia, ¿no?, del público en sala. Pero a la vez sería contraproducente, yo no creo que muy racional, ignorar o despreciar las nuevas formas de difusión que permiten que determinadas películas y determinadas producciones puedan llegar a un público más amplio y de una forma más masiva y en todo el mundo. Por lo tanto, pues yo creo que se trata de ser consciente un poco de las dos cuestiones, que una película, que el cine no es solo la película, el cine es también la experiencia de ir a la sala, pero que es importante difundir también las películas. Entonces, en ese sentido, ¿cuál será el futuro? Bueno, hoy en día, después además de las difíciles circunstancias creadas por la pandemia, estamos viendo que está costando que los espectadores vuelvan a las salas, los precios son altos, etc. Pero es cierto, por ejemplo, que este año la fiesta del cine, que ha sido la semana pasada, ha registrado el número más alto de espectadores desde que existe. También es cierto que están abriendo salas, por ejemplo, en determinadas ciudades de provincias, donde el cine vuelve a ser un punto de encuentro, una experiencia social, digamos, quizás más parecida al teatro de lo que estábamos acostumbrados antes. No tiene esa característica tan transversal, tan masiva que podía tener en los años 40, 30, 40, 50, pero sigue teniendo un papel cultural importante en la vida de la gente. Y yo creo que por allí un poco quizás irán las cosas, ¿no? Reconocer un estatuto que no es ya masivo desde el punto de vista de la frecuentación de las salas, pero que sigue siendo, teniendo un impacto cultural muy grande. Valeria, los dos somos docentes, los dos somos historiadores, tú historiadora del cine, yo historiador modernista, y nos tenemos que enfrentar con una docencia, pero una docencia donde, como va dicho, procuramos incluir el cine y los mass media. La cuestión que te quiero preguntar es cómo encarar esas lecciones, esas clases, con un público y con un alumnado que ya son nativos digitales. Sí, aquí yo veo dos cosas que ya había empezado a percibir. Ahora, como sabes, he dejado de dar clase, pero había empezado a percibir hace bastantes años. Una es la cuestión de la cultura cinematográfica. O sea, para poder
conectar y comunicarse con los alumnos, es necesario saber, como docente lo sabemos muy bien, qué tienen en la cabeza, ¿no? Cuáles son los puntos de agarre que podemos utilizar, porque son cosas que saben, ¿no? Y que entonces las pueden poner en juego. Ya desde hace, yo creo que al menos unos 10 años, había empezado a darme cuenta que claro, las generaciones se van alejando, la experiencia que teníamos del cine, los de mi generación, era de conocimiento de los grandes clásicos, y era normal que todo el mundo supiera quién es Marlon Brando más que John Ford o Marcello Mastroianni. Esto es cada vez menos cierto, ¿no? Entonces, por un lado, hay que hacer un esfuerzo de acercamiento a la que es la cultura audiovisual de los jóvenes de hoy en día, para crear puentes. Por el otro, reconocer que cada vez más, cuando se habla de cine, es necesario tener un canon, aunque lo cambiemos constantemente, pero sí que es necesario tener obras que todo el mundo tiene que conocer para poder situarse de alguna forma. Y eso por un lado, a nivel de cultura cinematográfica, y por el otro, a nivel de digital y pérdida del soporte físico, me he dado cuenta, porque he dado recientemente, desde que estaba ya en Filmoteca, una charla a los estudiantes del último año que iban a entrar a la universidad al año siguiente, de un instituto secundario, el Liceo Italiano. Y me llevé un poco de celuloide, una tira de celuloide, y he visto que les fascinaba completamente. O sea, la idea que estas imágenes en las que ellos están inmersos, porque están todo el día con el móvil viendo vídeos, o sea que no son una cosa, digamos, mágica o inmaterial que aparece en sus móviles, pero no saben de dónde viene, sino que existe el aparato de la cámara oscura, que se graba la imagen, que ha estado como decía Roland Barthes, ¿no? Ese punto en el que el objeto ha estado delante de la cámara, iluminado y sido captado. O sea, todo ese proceso les fascina, y ha habido, después de la charla, muchísimas preguntas de personas que me preguntaban qué se podía hacer para trabajar en el archivo de Filmoteca, para ocuparse de los materiales, porque verdaderamente yo creo que les da una especie de explicación un poco de algo que tienen tan presente en su vida, y lo colocan en algo que pueden controlar, que pueden conocer, que pueden, con lo que pueden, digamos, entablar una relación de alguna forma, ¿no? Y yo creo que es verdad, lo digital yo creo que por un lado abre evidentemente posibilidades hasta un poco que dan casi miedo, ¿no? Con todo el tema de la inteligencia artificial y el uso que se puede hacer de las imágenes incontrolado, pero por el otro hay esa parte de humanidad que todos tenemos, ¿no? De materialidad, de fisicidad de nuestros cuerpos, que nos ata, ¿no? a cierta necesidad de volver a la historia, al pasado, a conocer cómo se ha llegado allí, ¿no? Entonces yo, que soy un optimista, siempre pienso que están las dos fuerzas en juego, y que los historiadores es muy importante en ese sentido esta aventura de la historia en la que estáis, porque yo creo que verdaderamente sirve y a los jóvenes les interesa. Agradecemos a Valeria su hospitalidad y sus palabras. Animamos a los espectadores a que sigan acudiendo al Cine Doré a disfrutar de la magia de la gran pantalla, y que hayan cobrado conciencia del valor que tiene como custodio patrimonial del cine la Filmoteca Española. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.